Bienvenidos a una nueva entrega de MIP Noticias. En esta ocasión tenemos la oportunidad, el honor y el placer de contar con la presencia de una periodista que ha sido un referente en la comunicación, siempre con la justicia y la verdad. Con nosotros, Aniverka Rosario. Bienvenida, Aniverka. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás? Estoy bien y sobre todo agradecida de ustedes de tomarme en cuenta para una entrega estimulante, interesante, ¿verdad? De cara a periodistas, de cara a emprendedoras, a emprendedores y a la sociedad en general. Para nosotros es un placer que estés con nosotros. Aniverka, ¿qué te inspiró a convertirte en periodista y cómo comenzaste esta carrera en este campo? Yo entiendo que yo soy periodista desde que nací. No había una inspiración mayor porque siempre lo tuve definido desde muy pequeña. Sin embargo, en principio debo decir que lo que me inspiraba era el piano, ser pianista. Y por una serie de circunstancias básicamente vinculadas a la visión de mi mamá y de mi papá, que se encargaron como de desencantarme del piano, entendía que vía el periodismo podía hacer dos cosas: canalizar una serie de inquietudes sociales que desde siempre había tenido y también estar cerca de los artistas, de los pianistas, que era de una u otra manera mi ilusión inicial. Viéndolo así, desde que llegué al bachillerato, yo tenía 13, 14 años cuando ya estaba en el bachillerato, era muy definido que iba a estudiar periodismo. Afortunadamente la UAS en San Francisco de Macorís, de donde soy oriunda, pues tenía la carrera y estaba en el fragor de estudiar en el bachillerato, pero muy definida en que iba a ser periodista. Ya tenía justamente 15 años cuando estaba en tercero de bachillerato, cuando un amigo me dice: mira, Radio Santa María en La Vega está buscando corresponsales. Yo le digo: wow, pero es que yo quiero ser periodista, pero yo de periodismo no sé. Me dijo: no, ellos dan un curso y los mejores calificados de ese curso, una especie de seminario, todo un fin de semana, pues de ahí ellos, los mejores, lo escogen para que sean corresponsales desde sus pueblos. Yo dije: wow, pero en serio, qué oportunidad. Y nada, con mi amigo, que de hecho él es contador, él está muy alejado de esto. Esto te iba a decir. Ya él estaba en la universidad en ese momento, yo aún no. Pues cogimos para La Vega, para Pontón La Vega, que fue donde Radio Santa María hacía esos seminarios. Mire la distancia. Lo demás. Y aún así no se detuvo. No, para La Vega y en una camioneta, atrás, por cierto. Eso es querer llegar. Y nada, lo demás, recuerdo con mucho agrado que en ese entrenamiento participó Fausto Rosario Adames, que para mí era una referencia y para mí era casi imposible. Ahí también participó Juan Bolívar Díaz. Okay. Además del padre Ton Lluveres, ya fallecido, sacerdote jesuita, que era el director de Radio Santa María. Entiéndase, nos acercaron no solo a una visión de periodismo, porque el criterio, y en ese momento se le llamaba el periodismo alternativo. ¿Qué tenía de diferencia? Bueno, la visión no era el tremendismo, la visión no era un titular rojo que llamara mucho la atención, no era exagerar, era informar. Y en nuestro día a día, la meta básica o la pregunta elemental no era el qué pasó, sino el por qué pasó. Ocurre un hecho de tránsito, bueno, ok, ocurrió, habrán heridos, habrán fallecidos, pero siempre se nos insistía por qué pasó el hecho de tránsito. Sí. Fue que uno de los conductores violentó el semáforo en rojo, era que había un hueco fuerte en la calle, estaba lloviendo.
O sea, nos insistían en ese tipo de cosas y desde ese momento empecé, si se quiere, a ejercer el periodismo, aunque repito que no tenía la formación de la universidad ni nada parecido, estaba en el bachillerato. Pero duré muchos años desarrollando esa labor, no solo para Radio Santa María, sino también para Radio ABC y todas las emisoras que eran de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, que me contribuyó bastante a mi formación en la práctica y también en la teoría, porque se preocupaban mucho por formarnos. Cada 3 meses había un encuentro, en algún momento inclusive viajé al exterior de la mano de ellos, todo focalizado en periodismo alternativo y en ser la voz de los que no tienen voz. En aquel momento, en principio, Radio Santa María decía ser la voz del campesino, y de ahí se reenfocó en ser la emisora de la gran familia. Y de verdad todos sus enfoques iban dirigidos en ese sentido, en que sea familiar, en que deje una huella de información veraz, de información oportuna, pero sin tremendismos. A lo largo de tu trayectoria, Nivelka, ¿cuál ha sido la cobertura que más te ha marcado? De tantas. Hay varias, pero definitivamente Haití. Haití. Definitivamente Haití. El terremoto. En el 2010, el terremoto. Fui la primera periodista no haitiana que llegó a Puerto Príncipe. Y queríamos ir el mismo día del sismo, que fue a finales de la tarde. Y justo porque ya era prácticamente de noche, no teníamos posibilidad de volar en helicóptero, que era la opción. Así que lo hicimos al otro día bien tempranito. Y es como cuando te vas adentrando en un túnel y tú no sabes lo que vas a encontrar. Sabíamos que había ocurrido un sismo, pero lo que empecé a ver desde el aire era catastrófico. No era ni señal de lo que finalmente vimos en tierra, pero ya desde el aire había mucho humo, había mucho polvo, y fue una cobertura también que duró mucho tiempo. Yo y el equipo en sentido general duramos un mes yendo ahí. Íbamos y veníamos de manera constante. Recuerden que en ese momento las comunicaciones colapsaron. Sí. Y llegó un momento donde la manera más certera de tener la información era traerla. No ni siquiera satélite ni aquello, porque es un mundo en ruinas que todavía de alguna manera está. Sí. Y mire cuántos años después han pasado. Imagínese entonces en esa situación donde la gente deambulaba, la gente estaba como en shock. Sí. Donde no había agua, donde lo único, no había alimentos. Donde lo único seguro era encontrar una persona muerta en cualquier momento que caminaras. Me marcó definitivamente en términos profesionales, en términos personales también. De hecho, ya casi al final hubo una psicóloga que me dijo: es que no debes ir, porque me estaba impactando mi salud mental en ese momento. Hubo otras, como la cobertura tras la muerte del doctor Joaquín Balaguer, la muerte también del profesor Juan Bosch. Imagínate, el velatorio de Joaquín Balaguer duró 3 días. Y lo recuerdo. Y él había dejado claro a su familia que quería que lo velaran en la cama. Una tradición un tanto española en su momento. Y esos parecieran como simples detalles, pero definitivamente te marcan y te conectan con una persona de la trascendencia de Joaquín Balaguer y todo su legado más que como presidente, también como político, como escritor. Y de Juan Bosch, pues, ni qué decirte. A Juan Bosch, la sepultura que fue en el cementerio ornamental de La Vega fue bajo una lluvia intensa. Wow. Y recuerdo que
quien era director de CDN en ese momento, Fernando Jastún, por el apuntador, lo único que me decía, yo estaba sobre una tumba, y lo único que me decía era, no te pares, sigue orientando, habla. Y hay un momento donde yo le decía, pero es que no te pares, que este es el momento, esta es la noticia, la gente está conectada. A lo largo de los años, ¿cuáles consideras que han sido los mayores retos que has enfrentado como periodista, especialmente en un entorno tan cambiante como en la República Dominicana? Bueno, yo pienso que el mayor activo que tiene una periodista es la credibilidad. Es decir la verdad, consciente de que la verdad favorece a un sector cual sea y perjudica a otro sector cual sea. Entonces, mantenerte con ese objetivo claro, obviando propuestas, obviando tentaciones, no necesariamente económicas, sino también en el orden moral y demás. Y en una sociedad tan permeada y en una sociedad que hoy día las cosas parecieran importar poco, requiere de mucha entereza. Y aunque a lo largo de mi carrera han sido muchas las situaciones desafiantes, creo que mantenerme enfocada ha sido quizás la mayor. A eso se suma obviamente que cada vez que te levantas muy temprano, hubo una época en el ejercicio periodístico que tenía que levantarme a las 4:30 de la mañana todos los días, sí o sí, y además de eso, hacer, si se quiere, del periodismo una especie de sacerdocio, donde tú tienes que cumplir o que cumplir. En una ocasión, República Dominicana iba a ser impactada por una tormenta, la Ginny, y mi mamá, que estaba en San Francisco, yo vivía sola acá en Santo Domingo, y ella me llamaba y me dijo, ¿dónde estás? Yo le dije, bueno, yo estoy saliendo de Santo Domingo que voy para el este. Y ella me dijo, pero por ahí va a llover mucho, viene la tormenta. Digo yo, justamente, por eso es que vamos. Entonces es mucho el sacrificio que hay que hacer. En mi caso también de mi hija, yo prácticamente todo mi ejercicio ha sido con mi hija, porque yo tuve a mi hija antes de ingresar a la universidad, la tuve muy joven. Entonces, hay momentos donde tienes que aferrarte mucho a tu formación, a tus valores, a tu visión, para no, como dirían por ahí, morir en el trayecto. ¿Cómo has evolucionado en el panorama del periodismo en República Dominicana y qué cambios consideras que son más significativos? Yo quisiera que el cambio más significativo estuviese enfocado en el contenido y en ese transporte, ese medio que es el ejercicio del periodismo para lograr una transformación efectiva y positiva de la sociedad. Pero eso por el momento está, si se quiere, en una idea. El periodismo está muy, muy influenciado por, yo te diría que ni siquiera por la verdad en este momento, sino por la rapidez. ¿Qué importancia le das a la ética en el periodismo, Anibelka? Tiene bastante, la tiene toda. Y no solo en el periodismo, todas las profesiones, todos los oficios tienen que estar vinculados a un comportamiento ético, a un comportamiento honesto. En el caso de las periodistas, en el caso de los periodistas, esto tiene un mayor valor por esa función, si se quiere, narcotizante que tienen los medios. Esos medios que la gente todavía hoy te dice, lo dijeron en la radio, y si lo dijeron en la radio, lo creo, lo dijeron en la televisión, o lo leí en las redes. Y ahí es que tenemos, si se quiere, una gran lucha. Es verificación que necesariamente debemos hacer, sí, que la debe hacer el ciudadano, la ciudadana que consume información, pero que se supone que una como periodista es ese sedazo. Y que sí, lo que tú dices, que lo que yo digo, que lo que diga un colega, una colega, está necesariamente vinculada a que pasó y a que es verdad. Es verdad. Pero ¿qué está pasando?
que por el tema de la inmediatez de las redes, que por la obsesión por el like, por el comparte, por el comenta. Solo decimos que hubo un accidente, pero no dan detalles. Y usted pregunta y dice, ok, hubo un accidente, bien, pero ¿a qué hora fue? ¿Dónde fue? ¿Quiénes están involucrados? No pasa nada. Ocurre mucho que se difunden situaciones que son del exterior y que no, y entonces en esa vorágine periodistas profesionales están involucrados. Y llega un momento donde la gente tiene que hacer demasiado esfuerzo para saber si está ante una información real, y la gente común tampoco hace el esfuerzo. Así mismo es. ¿Qué papel crees que juega el periodismo en la sociedad actual, especialmente en la era digital? El periodismo en la sociedad actual tiene una función de mucho peso, porque en medio del gallinero, así mismo, necesariamente tiene y debe haber personas, periodistas o no, pero periodistas que mantengan el enfoque y que sobre todo tengan un compromiso real con la sociedad y con ellos mismos. El periodismo es una herramienta de transformación, porque estamos hablando del derecho elemental que tiene la persona de decir lo que piensa, claro, de decirlo atado a cierta normativa de la vida en comunidad, pero a decir lo que piensa y sobre todo a informar la verdad. Claro, estamos ante la coyuntura de que el público en general en muchas ocasiones no sabe si lo que yo estoy emitiendo es una opinión, lo que yo pienso de tal situación, y cuando yo, por el contrario, independientemente de lo que yo piensa de esa situación, lo que estoy es informando, diciendo lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. El periodismo, y obviamente tenemos que verlo lejos del patio, lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, mucha convulsión con regímenes antidemocráticos o con regímenes democráticos pero muy maquillados hacia un lado, con guerras, con hambrunas, con una negación de derechos hacia las mujeres, hacia las minorías en sentido general, con evidentes rastros de discriminación. Entonces, claro, la comunicación oportuna, la comunicación veraz, tiene un rol protagónico. Hay un momento donde la cháchara está haciendo mucho ruido, sí, pero eso no se mantiene en el tiempo. Es como las canciones de calidad. Viene una y es todo un hit, pero eso es un tiempecillo. Después, lo realmente hecho con calidad es lo que se mantiene. Y si no, vamos a revisar cualquier playlist y nos vamos a dar cuenta cuáles son las canciones que desde hace 50 años todavía hoy se mantienen. Permanecen. Claro que sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de la desinformación y cómo crees que los periodistas deben combatirla? Se combate con verificación. Con verificación y con verificación. Preguntar, ir más allá. Cada día se usa menos que el periodista, que la periodista, sobre todo en la función de reportero o reportera, vaya a la fuente. Estamos muy acostumbrados al grupo de WhatsApp, a que me mandaron la nota de prensa, a que me mandaron el decreto, a que me mandaron las fotos, a que me mandaron el video, a que fulano, él mismo grabó su declaración y me la envió. Sí, no queremos ir como al lugar de los hechos. Entonces, esas son herramientas válidas, pero son muy peligrosas cuando se convierten en la rutina, que es lo que siento que está ocurriendo. Entonces, tú dirías, es que la herramienta me da la posibilidad de hacer todo esto sin salir de la redacción. Sí, pero no puede ser el día a día. No. Hay que ir al lugar del hecho, hay que entrevistar a la persona, hay que indagar, hay que hablar con el vecino, hay que tomar en cuenta la otra visión, cual sea. Hay que ir al meeting, a la reunión,
hacer yuca, esperar afuera. Eso es lo diferenciador y lo que definitivamente al periodista le da una visión 360. Claro. Es lo mismo a que me mande la declaración el empresario, el político tal, a estar frente a frente y que de repente como periodista yo pueda captar hasta una serie de elementos que no salen en la cámara, pero que tú como profesional lo observas. Claro. Hasta mira, me estaba dando esta declaración, pero movía las manos de tal manera. Sí, todo eso, y es lo que finalmente te hace y te va a generar una crónica de color, una crónica integral. Y si bien quizás no difundas la información tal cual, por lo menos tú has tomado ese quilate. Una vez recuerdo que estaba en Puerto Rico a propósito de Fiebre Agosto, bueno, cuando lo detuvieron, y yo misma no quería ir, porque de verdad era un sábado, yo estaba cansada, y mi director en ese momento era Fernando Hasbún, pero ya no era en CDN, sino en SIN. Me dijo, yo le decía, pero es que quizás no nos dejen entrar al juicio. Me dijo, pero vamos a estar ahí. Y si se cuela algo, vamos a estar ahí. Efectivamente, éramos el único medio que tenía imágenes de él ya detenido. ¿Por qué pasó? Porque los boricuas nos la pusieron fácil. No nos la pusieron fácil, pero estábamos ahí. Estábamos ahí. Entonces, no importa que la fuente, que el interés noticioso sea una persona, un funcionario, una funcionaria, una persona de altísimo impacto social, o que sea el señor que vende naranjas, la señora que hace transporte de estudiantes. Debemos estar ahí y es lo diferenciador, porque es lo que les va a dar valor y lo que finalmente va a determinar que la gente te prefiera a ti o me prefiera a mí. Es así. ¿Cómo investigamos? ¿Cómo servimos la información? Y los valores éticos, morales que lo acompañen. En el tema del periodismo, como en la medicina, por ejemplo, en la abogacía, entre otras, el tema ético es sumamente importante. Anibelka, ¿cómo llegas a la Junta Central Electoral? ¿Qué te inspiró? Bueno, por muchos años yo cubrí la fuente de Junta Central Electoral. Y la Junta Central Electoral, desde el punto de vista noticioso, es una fuente muy, pero muy vasta, sí, muy importante, no solo por el tema electoral, sino por el registro civil. Y cuando yo la estaba cubriendo, yo vi esa transición de cuando la Junta se ocupaba, no se ocupaba del registro civil a cuando pasó a ocuparse, y todo el proceso de digitalización, todo eso de digitalización y demás, pues le di cobertura. Ya en el 2010, a mí siempre me llamaba la atención que la Junta Central Electoral, de manera esencial, estaba dirigida por hombres y por abogados. Sí. Hombres, abogados. Y yo me visualicé canalizando cambios, canalizando transformaciones positivas, porque antes y todavía hoy, cuando hay un tema de registro civil, el ciudadano, la ciudadana, definitivamente se le hace muy cuesta arriba esos procesos. Y la Junta Central Electoral es una institución con una real presencia nacional y con un impacto increíble en la vida de la gente, porque naces, vas a la Junta, o va tu papá o tu mamá. Quieres adquirir la cédula, te casas, te divorcias, falleces, todo está impactado por el tema del registro civil. Además de que los conceptos de ciudadanía, de democracia, de valía como nación están involucrados en el registro civil. Pero es en el 2010 que ocurre una transformación importante, y es que por la reforma constitucional de ese momento se permite que en lo adelante, para ser miembro, titular o suplente de la Junta Central Electoral, no necesariamente deba ser abogado o abogada. Ya en ese momento yo pertenecía a la institución, pero en el staff de comunicaciones,
Y yo dije, pero no soy abogada, me interesa el tema, tengo formación en el tema, me considero con la madurez para asumir cualquier responsabilidad en ese sentido, y entonces ya más adelante pues aspiré y ya estoy en mi segundo periodo, en este caso como miembro suplente. Como magistrada suplente, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que enfrenta la institución en la actualidad para garantizar unas elecciones transparentes y equitativas en el país? En este momento la Junta Central Electoral es cédula, cédula y cédula. El proyecto Nueva Cédula es lo que está ocupando prácticamente todas nuestras energías, todo en términos de planificación, de presupuesto, de la contratación de los suplidores para manejar ese gran proyecto que lo lidera la Junta, pero es un proyecto nación, es un proyecto país, de cara a entregarle a la ciudadanía un documento eficaz, un documento con certitud, un documento con posibilidades mínimas de que pueda ser alterado. Obviamente, no se descuida el registro civil, no se descuida nuestro día a día, claro que no, pero estamos todos volcados a la cédula por varias razones. El tener esa cédula segura, cierta, eficaz, necesariamente está revestido de un registro civil seguro, un registro civil apegado a la verdad, a que si Anibelka nació en San Francisco de Macorís, lo dice el registro civil, pero que sea la realidad, que nací en San Francisco de Macorís, que mis papás sean mis papás, o mi mamá sea mi mamá, mi papá sea mi papá. Entonces, todo eso va a repercutir en el documento, y obviamente un acta segura genera una cédula segura, y a su vez eso se genera en un padrón electoral debidamente saneado, que ha de repercutir indefectiblemente en el proceso electoral, todavía un poco lejos, está en el 2028, pero todo lo que hace la Junta al final repercute en la población y en la consolidación de la democracia. En su rol como comunicadora, ¿cómo manejas la relación entre el área de comunicaciones de la Junta Central y los medios de comunicación actuales? No, realmente no estoy involucrada en la gestión de la comunicación institucional de la institución. El vocero de la Junta Central Electoral es el magistrado presidente, Román Jaques, lo asume, en su defecto lo ha de asumir un miembro titular, un director, una directora, en función del tema, en función de lo que implique, pero no tengo absolutamente nada que ver con la gestión de la comunicación institucional. ¿Cómo se define a Anibelka? ¿Cómo le gustaría ser recordada? Ay, esa pregunta. Yo no sé cómo la gente finalmente me recuerde, pero cada día hago las cosas para que mi descendencia, mi hija, mi familia, mis hermanas, mis hermanos, mi mamá y mi papá, bajo ningún concepto tengan que avergonzarse de mí. Y si tienen un día que pelear por mí, lo hagan con la seguridad de que lo están haciendo por una razón correcta. Y te hablo en términos personales y en términos profesionales. Yo pienso que un país se construye cada día en función de cómo se comporte su ciudadanía, claro, de cómo se comporte su gente. Y viéndome así, pues me veo como una pieza importante en la mejoría de mi país. No importa lo que hagas, no importa si es pequeñito, si es grande, eso puede dejar una huella, eso puede impactar a los demás. Yo me puedo equivocar en el proceso, pero cada día me levanto y me acuesto enfocada en hacerlo bien, no importa que sea pequeño o grande, y sobre todo en hacer cosas apegadas a lo honesto, apegada a lo justo, apegada a lo que realmente pueda transformar para bien la sociedad. Para finalizar, ¿qué consejos le darías a las futuras generaciones periodistas? Leer,
y leen. Que lean lo que les gusta, que lean lo que no les gusta. Y si quizás leer a veces se les resulta un poco pesado, pues que lo alternen y vean, vean documentales vinculados a la historia, a la cultura, a por qué en Afganistán las mujeres tienen 0 derechos, pero por qué también en algunos países esos derechos o esa libertad está vinculada al libertinaje, por qué países como, sobre todo en Europa, han sido tan prósperos en la educación, por qué otros países con mucho presupuesto no han tenido éxito en ese proceso. El periodista, la periodista tiene que ser una gente con brazos de pulpo, con ojos de águila, insaciable en cuanto a consumir información, para entonces poderla compartir de una manera seria, para poderla compartir de una manera realista. Entonces, una tiene que ser insaciable en esos aspectos y sirve como, si se quiere, como un sedazo social, y entonces la vas a poder servir a la población. Pero no me pueden hablar de buen periodismo, de buena periodista, a una persona que no lea ni el periódico. Hay que leer desde paquitos hasta autores locales, hasta autores externos, por supuesto, porque esto es una aldea global. Sí. Y un mismo hecho tiene muchas visiones. Entonces, para tú saber esa multitud de visiones y poder dar la lectura, si no correcta, la lectura consciente, entonces necesariamente tienes que exponerte a todas esas fuentes y contrastarlas necesariamente. Muchísimas gracias, Aniverka. Para nosotros ha sido un honor tenerte en nuestra plataforma. Que Dios te siga bendiciendo y que siga dejando ese legado que hasta ahora tienes en cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimo éxito en el proyecto. Ahora mismo las plataformas digitales, si bien pueden ser una amenaza, porque son tan pluralistas que obviamente todas las personas tienen acceso con o sin formación, con o sin compromiso ético, con o sin valores, pero a la vez son una gran oportunidad, son una herramienta que fortalece la democracia, que democratiza, valga la redundancia, el tema de la información, y que cualquier persona desde cualquier lugar, en cualquier escenario, pues tiene acceso a las mismas, y eso indudablemente es un impacto positivo en términos generales en la comunicación y en el periodismo. Esta ha sido una entrega especial para MIP Noticias. Recuerden seguir nuestras plataformas digitales como MIP Noticias. Hasta la próxima.